Para ampliar esta información tenemos acá en el estudio a la abogada Indriana Parada, con quien vamos a ampliar los detalles de este caso que llevas y conoces muy bien y el cual me gustaría también conversar sobre otro evento que está coincidiendo el día de hoy. El mismo día que se cumplen los 8 años del decreto de Barack Obama, también se cumplen los 1000 días del secuestro de Alex Saab. ¿Esto se produce por una relación casual o causal? ¿Tienen que ver o no ambos episodios? Bueno, hola Carlos, buenas noches. Sí, importantísimo esta vinculación que existe. Además, fíjate, el mismo día, 1000 días de secuestro y 8 años del decreto, el infame decreto ejecutivo. De manera importante hay que hacer énfasis aquí, no hay ninguna casualidad, todo es causal. Definitivamente Alex Saab es un diplomático secuestrado y un prisionero político víctima de estas medidas coercitivas unilaterales, víctima de este infame decreto. Debemos recordar que el infame decreto emitido en el año 2015 sienta las bases para que posteriormente se emitieran en contra de Venezuela ya cerca de 1000 sanciones. Que no son sanciones, importante decirlo, son medidas coercitivas unilaterales, es decir, una medida que va en contra del derecho internacional. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es importante el término en el relato de cómo se cuenta la agresión en contra de Venezuela, no llamarlas sanciones y sí medidas unilaterales coercitivas? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Por qué es importante marcar esa diferencia? Sí, cuando hablamos del término sanción implica como un castigo en base a una violación de una ley, una violación de una norma. En este caso Venezuela no ha violado ninguna norma, lo único que ha hecho es enarbolar pues, sus principios de libertad y de soberanía, mientras que cuando hablamos de una medida coercitiva, unilateral además, quiere decir que primero viene de parte de un Estado, de un gobierno, que no ha sido tomado en el marco de ninguna organización multilateral, sino de manera unilateral y que por lo tanto viola entonces los preceptos, por ejemplo, de la Organización de las Naciones Unidas, que sabemos que el único órgano para emitir algún tipo de sanciones sería el Consejo de Seguridad. De manera que es el capricho de un solo Estado que quiere evitar que otros estados como Venezuela pues desarrollen o lleven el ejercicio de libertad, de soberanía, de justicia y en definitiva que desarrollen su sistema político. Hay gente que subestima el impacto, la severidad de estas medidas coercitivas unilaterales que incluso afectan la capacidad de compra por parte del Estado de medicinas e insumos esenciales. Insumos esenciales que justamente eran los que ayudaba a conseguir en el ámbito internacional Alex Saab. ¿Por qué en este contexto se le persigue, se le criminaliza y está secuestrado actualmente? Bueno, nuestro diplomático es un enviado especial para asuntos humanitarios, nombrado así desde el 9 de abril del año 2018, y evidentemente se le criminaliza porque... Disculpa, dijiste la fecha, no después de que se le detiene en Cabo Verde, porque fue una de las versiones... Correcto. Que para intentar justificar su aprehensión se dijo que fue nombrado luego de su detención. No, eso es parte de esta criminalización mediática de las mentiras que han montado. Él fue nombrado, acreditado el 9 de abril del año 2018 e inclusive fue incluido en la lista OFAC un año después de haber sido nombrado, el 25 de julio del año 2019. Y producto de su trabajo que impidió que tuvieran efectividad estas medidas coercitivas unilaterales. Un trabajo que hizo fue enfrentar las medidas coercitivas unilaterales. Fue una acción en defensa de nuestra patria, pues evidentemente fue identificado como un objetivo militar que había que neutralizar. En medio luego de su arbitraria detención, es decir, su secuestro, pues se tenía que tejer toda una criminalización y todo un efecto mediático para justificar, evidentemente, la detención a un diplomático que está protegido con inmunidad, como lo dice la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, y justificar la violación al derecho internacional. Si bien se ha presentado la documentación que acredita a Alex Saab como enviado especial de Venezuela, destinado para cumplir misiones humanitarias para nuestro país y reconocido así por distintos organismos, incluso la CDAO en África cuando estuvo retenido en Cabo Verde, y otros organismos internacionales, movimientos sociales. A pesar de eso, ¿por qué los Estados Unidos se resiste a reconocer estas pruebas para producir su liberación y seguir con este mecanismo de retención calificado así como ilegal? Porque definitivamente Estados Unidos no sigue ninguna ley, no respeta ninguna ley.
Estados Unidos es su propia ley y eso es parte de la hegemonía y del expansionismo y además de la soberbia imperial de no estar sujeto a no respetar ningún tratado internacional. De manera que el hecho de que se haya pronunciado un tribunal regional como el Tribunal de la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, que emitió una decisión vinculante hacia Cabo Verde, eso no le importó a Estados Unidos, pero tampoco le importó la solicitud que hiciera el Consejo de Derechos Humanos. Ni a Cabo Verde le importó. Ni a Cabo Verde. Pues Cabo Verde es una nación bien manipulada, lamentablemente, por Estados Unidos, una pequeña nación africana, insular, que además fue chantajeada, porque debemos recordar que una vez fue ejecutado el secuestro de nuestro diplomático a Estados Unidos para unos buques de guerra en las costas de Cabo Verde. Eso es un chantaje y una amenaza. Y evidentemente ellos se doblegaron a estos chantajes. ¿Cómo actúa Estados Unidos? Estados Unidos actúa a través del chantaje, de la coerción, para lograr sus objetivos. Así que Estados Unidos no respeta ninguna ley, además no se somete a una jurisdicción internacional. Debemos recordar que no ha suscrito ni ratificado el Estatuto de Roma, por ejemplo, porque dicen que no se someten a la jurisdicción internacional. Indriana, y entonces la inquietud que gravita después de esta reflexión que me estás diciendo, que Estados Unidos no obedece a otra ley que no sean sus intereses geopolíticos, su destino manifiesto, ante este Estado cerrado para hacer justicia como corresponde, ¿existe esperanza de que Alex Saab pueda ser liberado en esas circunstancias? Nosotros tenemos la plena convicción que vamos a lograr la liberación de nuestro diplomático, bien sea a través de un acuerdo político o bien sea porque en algún momento, en alguna instancia, deban darse cuenta del grave error, porque además están quedando al descubierto ante el mundo. Se han levantado voces de todo el mundo, numerosas organizaciones en defensa de derechos humanos, organizaciones sociales, aparte del organismo jurisdiccional como la CEDEAO, pues ya han denunciado que esto es un claro secuestro político, que esto es una detención arbitraria y Estados Unidos está quedando acorralado. Nosotros creemos que mediante la unión de todas estas voces, mediante la denuncia constante, vamos a lograr que nuestro diplomático salga en libertad como lo logró Cuba con sus 5 héroes. ¿A qué presiones se ha sometido o se ha expuesto Alex Saab durante estos 1000 días? Se habla de tortura física, tortura psicológica, incluso de presiones para que declare o suscriba una declaración en contra del gobierno de Venezuela. Sí, 491 días dentro de Cabo Verde, de torturas permanentes, de condiciones inhumanas, lo deshumanizaron totalmente y luego más de 500 días en Estados Unidos a través de una tortura ya judicial, otro tipo de tortura, unas torturas psicológicas e inclusive también físicas, sometidos a temperaturas muy bajas, no tiene adecuada alimentación, no tiene atención médica, recordando que es un paciente sobreviviente de cáncer. Pero lo más curioso de esto es que una vez que a él lo detienen o una vez que lo secuestran, lo que se tejió era que al fin iban a lograr de él alguna información en contra de Venezuela. Y hoy nosotros podemos decir con la moral en alto que Alex Saab es un patriota, porque tiene 1000 días de torturas, 1000 días en que le han planteado que declare en contra de Venezuela, que suscriba falacias y mentiras en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y él saldría libre. Le han ofrecido protección y lo único que él ha repetido es que no tiene nada que decir en contra de Venezuela y que lo que hace es agradecerle a Venezuela por haberle abierto sus puertas y en definitiva es un hombre que lo que hizo fue trabajar para enfrentar unas medidas coercitivas. ¿En qué terminó desarrollándose aquella acusación de que era un supuesto colaborador de la DEA? ¿Fue parte de estos mecanismos de presión a la opinión pública y a él para enfrentarlos? Sí, en el punto exacto donde ya se estaba levantando las voces a nivel internacional, salió esta mentira, porque además fue inmediatamente desmentido por el equipo de defensa de él, pero además es curioso ver cómo en la decisión del 23 de diciembre el juez del Tribunal del Distrito Sur de Florida desestimó todas y cada una de las pruebas presentadas por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, debemos decir documentos de carácter público, con valor probatorio de carácter público, que seguían todas las reglas tanto del gobierno de los Estados Unidos como las convenciones internacionales como la Haya, para valorar un documento público que debería tener una valoración importante dentro del proceso, y simplemente el juez las calificó sin ninguna argumentación como fraudulentas. Pero un documento, un simple documento emitido
y redactado por unos funcionarios de la DEA que pertenecen al gobierno de los Estados Unidos, le da un valor de certeza jurídica. Que evidentemente lo que estamos viendo es que se tratan de construir justificaciones de donde no existen y se trata de construir evidencias donde no existen para seguir criminalizando. ¿Qué querían con esa mentira? ¿Qué objetivo buscaban? Bueno, que se le quitara el respaldo que tiene desde ya la defensa por la libertad de Alex Saab. El objetivo era dividir, separar emotiva y políticamente, espiritualmente a Alex Saab de todos estos movimientos sociales. Desmoralizar a los que hemos asumido incluso su defensa, pero nosotros sabemos cuáles son las artimañas que usa el gobierno de los Estados Unidos. Volviendo a cómo comenzamos la entrevista, los 8 años de del decreto de Obama, las medidas coercitivas y el secuestro de Alex Saab. ¿Se inscribe este secuestro en estos mecanismos de presión, de agresión no convencional? ¿Se le ha hecho guerra difusa, guerra indirecta, guerra invisible en contra de Venezuela? Sí, yo siempre he dicho que Alex Saab es una consecuencia y una víctima de las medidas coercitivas unilaterales de manera directa. Alex Saab es incluido en la lista de la OFAC el 25 de julio del año 2019 y a él lo persiguen por estar ejerciendo el comercio internacional en favor de Venezuela en medio del bloqueo. Esa es la verdad y por eso es que existe una persecución política. Todo lo demás es una construcción ficticia, de hechos ficticios, que además pretenden ejercer de Venezuela una tutela ilegal, una tutela tratando de desvirtuar la capacidad de la institucionalidad venezolana. De manera que no hay duda, el infame decreto de Obama tiene relación directa con la persecución política hacia Alex Saab, pero además vieron en él ahora, lo han convertido en un símbolo, porque es un símbolo de lucha, de resistencia y que ha hecho que todos nosotros nos unamos, todas las voces, porque además a través de él se está violando la soberanía de Venezuela y se pretende juzgar al gobierno de Venezuela, al Estado, a la República Bolivariana de Venezuela. Bien, a la audiencia que nos está sintonizando ahora, estamos conversando con Indriana Parada, abogada y quien lleva muy bien este caso de la defensa por la libertad de Alex Saab y también este tema de las medidas coercitivas. Te quería preguntar, para colocar ya en términos digeribles, tangibles a la audiencia, que tal vez no lleva de todo el desarrollo del caso de Alex Saab, en elementos tangibles, ¿cuál era el trabajo que estaba haciendo Alex Saab para beneficio de la población y por el cual la población debería sensibilizarse con esta causa? Sí, a raíz del nombramiento de 9 de abril del año 2018 como enviado especial para asuntos humanitarios de Venezuela, el mandato que se le entregó fue generar acuerdos comerciales para adquirir alimentos, medicamentos y combustibles y ser importados, ser traídos a Venezuela. ¿Cuáles eran esos alimentos? Los alimentos que estaban relacionados con el programa de alimentación, los CLAP, pero además uno de los mandatos más importantes fue conseguir todos los medicamentos para enfrentar la pandemia del COVID. Recordemos que las 2 misiones anteriores que realizó antes de su secuestro fueron en los meses de abril y mayo del 2020. Ya estaba iniciando esta cruel pandemia y pues nuestro presidente se adelantó a tratar de conseguir estos medicamentos. En la tercera misión, ya había celebrado 2 misiones anteriores con éxito, en la tercera misión fue interceptado y fue secuestrado. De manera que el trabajo de Alex estaba circunscrito precisamente en obtener insumos de primera necesidad para el pueblo de Venezuela. Es decir, fue un secuestro con la intención deliberada de generar daño en esos aspectos esenciales, acceso a alimentos, medicina y combustible para Venezuela. Evitar que llegara a Venezuela estos alimentos. De hecho, Carlos, hay una anécdota que él logró contar incluso, que bueno, que no es anécdota, es un mal momento, en donde en el momento en que él está siendo torturado en Cabo Verde, eso lo escribió a través de unas cartas que logró hacerle llegar a través de su abogado a su esposa. Él cuenta que cuando lo están golpeando le decían que dejara de trabajar con Venezuela, que dejara de enviar alimentos a Venezuela. Y eran las peticiones que le hacían y hasta el día de hoy él se ha mantenido firme y leal. Y por eso es que hoy tuvimos un evento tan bonito. Justamente te quería preguntar sobre eso. En la Universidad Bolivariana de Venezuela, con también el auspicio, el apoyo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, tuvieron una actividad que congregó a una cantidad importante de abogados que se están sumando a esta iniciativa por la libertad de Alex. Sí, hoy tuvimos un encuentro fabuloso, un encuentro nacional de juristas, de abogadas y abogados, patriotas, revolucionarios, bolivarianos, en donde, bueno, congregamos a cerca de más de 500, 600 abogados de todas partes de Venezuela,
en donde hubo una representación de más de 8 movimientos y organizaciones de abogados y de juristas, en donde, bueno, estuvo, por ejemplo, la Asociación Venezolana de Juristas, el Movimiento de Abogados Revolucionarios, Patriotas, Socialistas, la Fundación Un Pueblo Digno, el voluntariado de la Misión Justicia Socialista, y nos congregamos, nos encontramos... Y un Frente Internacional, entiendo, de el abogados Movimiento también. Internacional Constitucionalista, de manera que estuvimos todos en este encuentro con la finalidad de lanzar una red en defensa de abogados, una red de juristas en defensa de Venezuela y por la libertad de Alex Saab. Esta red va a congregar, va a unir a todos estos movimientos, estas organizaciones de abogados, pero nos vamos a unir en una sola voz, porque la defensa de Venezuela hay que elevarla en una sola voz. Y además acá asumimos hoy el compromiso de llevar adelante entonces la lucha por la libertad de nuestro diplomático. Fue un evento con mucha significación, un evento muy relevante, porque a partir de aquí nos vamos a hacer giras por toda Venezuela para seguir con este registro, e invitamos a todos los compañeros, no solamente los abogados, los estudiantes de Derecho y todos los estudiosos del área del mundo jurídico que se sumen a esta red. Indriana, una última pregunta antes de cerrar esta entrevista. ¿Sumarse, suscribir la causa de Alex Saab es también una causa antiimperialista? ¿Por qué lo es? Absolutamente. Las acciones de Alex Saab fueron antiimperialistas, son antiimperialistas, porque era en contra de unas medidas coercitivas que nos impone el imperialismo, precisamente. De manera que sumarse a la causa es defender la soberanía de Venezuela, es defender la independencia y la autodeterminación. De manera que si nosotros defendemos estos principios, es una acción definitivamente antiimperialista. Bien, eran palabras de Indriana Parada, abogada, que nos ha acompañado en esta emisión del Mundo en Contexto para conversar sobre estos dos temas que no son casuales, sino causales. El mismo día que se cumplen 8 años del decreto de Obama, que apuntó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de ese país, también se cumplen cifras redondas, 1000 días del secuestro del enviado especial de Venezuela, Alex Saab. Y ha remarcado, suscribir la causa por la liberación del diplomático es también suscribir la causa antiimperialista, la causa por la soberanía de Venezuela, y hay que añadir a la defensa del derecho internacional. No se aparte, en minutos estamos de vuelta.